Un testamento precisamente es un documento legal en donde el fallecido indica que su fortuna será repartida a usted o a sus familiares, etcétera, etcétera. Bueno, hermanos, la carta a los Efesios es como un testamento, amén. Es como un testamento del apóstol Pablo, del Señor Jesucristo, que ha dejado a cada uno de sus hijos con el objetivo de hacerles saber la fortuna y la riqueza espiritual que han adquirido por haber creído en Cristo Jesús. El fallecido no hará que cualquiera tenga su riqueza. El fallecido no repartirá en su testamento sus riquezas a quien sea o a desconocidos, solamente a los escogidos por Él. Hermanos, Dios nos ha dado riquezas, pero no todos gozan de sus riquezas, solamente los que son sus hijos, sus escogidos. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Riquezas y fortunas, como por ejemplo dice la palabra del Señor, hemos sido predestinados. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Riquezas como por ejemplo Él nos adoptó y nos hizo hijos suyos. Nos redimió mediante su sangre, nos otorgó el perdón de nuestros pecados. Tenemos ahora herencia en Él, en los cielos, reservada para cada uno de nosotros. Dice también la palabra del Señor que fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, etcétera, etcétera. Fortunas y riquezas espirituales como esas. El tema del anterior domingo era la vida pasada y la vida nueva. La vida vieja versus la vida en Cristo Jesús. Y en cuanto a la vida pasada, el apóstol Pablo nos daba cuál era la condición y la situación en la que se encontraba el hombre. Por ejemplo, número 1, decía que estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Esa es la condición de cada ser humano sin Cristo Jesús en su vida. Si tú estás aquí sin Cristo Jesús, esta es tu biografía. La Biblia te saca una radiografía, una resonancia, y los resultados son que tú sin Cristo estás muerto en tus pecados y en tus delitos. Suena feo, pero no por el hecho de que suene feo, no significa que no es la verdad. La Biblia declara al hombre sin Dios que está muerto, muerto a la voluntad de Dios, muerto a su santidad, muerto a escuchar su voz, muerto a su santificación y a todo lo que Él quiere para nosotros. Y no solo eso, sino por estar muertos espiritualmente. Número 2, dice la Biblia, éramos seguidores de Satanás. ¡Wow! ¡Qué duro es esto! Seguidores del príncipe de la potestad del aire, quien es Satanás mismo, quien actúa a través de los hijos de desobediencia. La corriente de este mundo está influenciada por Satanás. El sistema de vida está influenciado por el diablo, y todo aquel que no tiene a Cristo en su vida, en su corazón, en su ser, automáticamente está en la corriente de este mundo. No significa que está poseído por Satanás, significa que de alguna u otra manera, directa o indirectamente, esto sencillamente le está ocasionando efecto en su vida. Número 3, como resultado de estar muertos, ser seguidor de Satanás, éramos hijos de ira. Estábamos bajo la condenación de Dios. Sin embargo, la vida nueva en Cristo Jesús nos muestra algo totalmente opuesto. Número 1, si antes estábamos muertos, ahora tenemos vida, porque Cristo nos resucitó espiritualmente. Si antes éramos seguidores de Satanás, número 2, ahora somos seguidores de Cristo Jesús. Si antes estábamos bajo la condenación, éramos hijos de ira, número 3, ahora somos hijos de Dios, hermanos.
Qué bendición saber de que no todo está perdido para el hombre, sino que Cristo ofrece gratuitamente su salvación, su bendición y todos los beneficios espirituales. Todo únicamente por gracia, hermanos. No por obras para que nadie se gloríe. Dice el apóstol Pablo, por gracia somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Y decíamos que gracia es la buena disposición que hay en Dios para ofrecer gratuitamente la salvación a personas que merecen ser condenadas. Eso es gracia. Gracia es la buena disposición que hay en Dios para ofrecer gratuitamente la salvación a personas que merecen ser condenadas. Y alguien ilustró esta definición diciendo que por un lado hay una novia, por otro lado un novio. El novio representa un rey, el rey perfecto, el rey justo, el novio intachable. Ese novio intachable, ese rey perfecto, justo, decide un día casarse y escoge como novia a una prostituta. ¿Cuántos han leído el libro de Oseas? Escoge a una prostituta. Y esa prostituta, pues como su nombre lo dice y lo define, es totalmente lo opuesto a lo que el rey perfecto, justo e intachable es. Y en el día de la boda, en el día del matrimonio, lo que sucede y se produce es un intercambio. Mientras el rey asume toda la vergüenza y la deuda de la novia, a ella se le concede todas las riquezas y el estatus de reina. Y aunque ella no siempre se comporte como reina, eso es lo que ella es por el hecho de estar casada con el rey, una reina. Hermanos, ¿quién es ese novio perfecto? ¿Quién es ese rey justo e intachable? Jesucristo. Pero ¿quién es esa prostituta? Yo soy esa prostituta, hermano. ¿Puede usted decirlo así? Yo soy esa persona de quien el Rey justo, intachable y perfecto tuvo misericordia. Y si aún yo sin merecerlo, Él me otorgó todas sus riquezas, sus beneficios, sus bendiciones, y ahora soy parte de Él y voy camino al cielo. De ahí que Martín Lutero dice, los pecadores no son amados porque son atractivos, más bien son atractivos porque son amados. Me encanta esa frase. Me encanta esa frase porque me recuerda que no son mis méritos, no es mi capacidad, no es la inteligencia que yo tuve para ser merecedor de los beneficios de Dios. Simplemente fue su amor. Fue su santa voluntad. Los pecadores no somos amados porque somos atractivos. No, somos atractivos porque fuimos amados por Él. Gracias a su misericordia, hermanos y hermanas. Ahora, debemos saber en este contexto de lo que vamos a leer a continuación de Efesios 2, que en ese tiempo cuando Pablo escribió la carta, las cosas no andaban muy bien entre judíos y gentiles. Históricamente, socialmente, religiosamente, las cosas no andaban muy bien entre los judíos y los gentiles. ¿Quiénes eran los judíos? Los judíos eran el pueblo escogido por Dios. Y usted dirá, ¿por qué no escogió República Dominicana Dios? Tuvo que escoger a Israel. ¿Por qué no escogió a Bolivia? Bueno, su santa voluntad, su amor
hizo que Él, desde antes de la fundación del mundo, escogiese a un pueblo, lo llamase a Israel, para que ese pueblo representase en la tierra la presencia y la gloria de Dios mismo. ¿Quiénes eran los gentiles o quiénes son los gentiles? Bueno, sencillamente lo opuesto. Los gentiles son todos los que no son judíos. Los romanos, los griegos, los europeos, los americanos, los sudamericanos, los cubanos, etcétera, etcétera. No creo que en esta mañana haya algún judío. ¿Hay aquí algún judío? ¿Descendiente de judío? Tampoco. Bueno, entonces, si es así, todos los que estamos aquí reunidos somos, ¿qué cosa? Somos gentiles. En aquel tiempo las cosas no estaban muy bien y los judíos, por ser escogidos de Dios, habían adquirido un orgullo religioso, a tal forma que menospreciaban a todos los que no eran judíos, a todos aquellos gentiles, por no tener ciertos privilegios. Decimos nosotros los hispanos, se les subieron los humos. Y por supuesto los efesios eran gentiles y estaban en este grupo. Efesios capítulo 2, leamos el versículo 11 en adelante. Dice la palabra, Efesios 2:11, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha de mano en la carne. Había una marca física de quienes eran y no eran judíos, y esa marca era la circuncisión. En aquel tiempo estabais sin Cristo, hablándole a los gentiles, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Los judíos, en pocas palabras, odiaban a los gentiles, rechazaban a los gentiles. De hecho, en circunstancias podemos ver bíblicamente que ellos consideraban a los gentiles como a perros. Si un judío entraba en la casa de un gentil, era considerado inmundo. Por eso los fariseos, si ustedes recuerdan, no quisieron entrar al patio de Pilato cuando Jesucristo estaba siendo juzgado, para que ellos no se contaminasen y esa misma tarde pudiesen tener su Pascua. Hipocresía. Un judío tenía prohibido ayudar a una mujer, tenía prohibido ayudar a una mujer gentil en momentos de partos. Si un judío se casaba con un gentil, su familia del judío lo consideraba muerto o muerta. Así estaba la situación. De ahí que Pablo menciona 5 características de los gentiles por no pertenecer al pueblo escogido de Dios. Número 1, estaban sin Cristo. Los judíos rechazaban a los gentiles porque no tenían a un Mesías como ellos lo tenían. Número 2, porque estaban alejados de la ciudadanía israelita. Número 3, porque estaban eran ajenos a los pactos de la promesa que solo estaban para los judíos en aquel momento. Número 4, vivían sin esperanza. Y número 5, estaban sin Dios en el mundo. Pero esa no solo era la situación de los gentiles y de los efesios, sino también de nosotros, porque nosotros entramos en el grupo de los gentiles, los no
judíos. Pero gracias a Dios por el versículo 13. En el siguiente cuadro podemos ver el versículo del capítulo 2 y el versículo 13, en donde la palabra del Señor dice: pero ahora en Cristo vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. De no ser por Cristo, y también puedo decir por los misioneros que esparcieron el evangelio a todo el mundo, de seguro, de no ser por el sacrificio de Cristo y los misioneros que esparcieron el evangelio a todos los gentiles, probablemente tú y yo estuviésemos prendiendo velitas a los santos. Probablemente estuviésemos adorando imágenes, hincándonos ante yesos o personajes de madera que tienen manos y no hacen, que tienen ojos y no ven, que tienen pies y no caminan. Nada que ver con el Dios vivo y verdadero. El versículo 16 dice en Efesios capítulo 2, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos un solo cuerpo, matando en ella todas las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes eran los que estaban lejos? Nosotros los gentiles. ¿Quiénes eran los que estaban más cerca? Eran los judíos, obviamente, porque ellos tenían el privilegio de tener en el templo la presencia y la gloria de Dios. En Cristo Jesús hemos sido reconciliados para ser de los dos un solo pueblo, dice lo que vamos a leer en la proyectora a continuación. Gracias al sacrificio de Cristo Jesús hemos sido reconciliados, judíos y gentiles, para ser un solo pueblo. No importa si has nacido en Jerusalén o no importa si has nacido en Chiapas, México. No importa, hemos sido reconciliados con Dios y reconciliados entre sí. Reconciliados verticalmente y reconciliados horizontalmente. Gracias al sacrificio de Cristo Jesús, tú y yo pertenecemos simbólicamente a su cuerpo, la cual es su iglesia, y gozamos de algunos beneficios que vamos a ver en esta mañana. El tema de hoy precisamente se titula Los beneficios por pertenecer al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y veremos aquí algunos beneficios colectivos. ¿Entienden la palabra colectivos? El beneficio ahora colectivo. Aunque antes, en el 2:1 en adelante, como vimos el anterior domingo, la Biblia nos explica que fuimos salvados como individuos. No fuimos salvados para ser individualistas. La Biblia dice que aunque fuimos salvados como individuos, no hemos sido salvados con el propósito de ser individualistas, sino para formar parte de una comunidad. Y los beneficios que vamos a ver a continuación precisamente son para esa comunidad, de forma colectiva, porque somos precisamente dependientes de Cristo, pero también dependientes de su iglesia, la cual es su cuerpo. Estar en Cristo equivale a estar en la iglesia. Estar en Cristo equivale a estar o pertenecer a su cuerpo. Amar a Cristo equivale a amar a la iglesia. No podemos pretender ser cristianos y menospreciar a la iglesia. La iglesia es un cuerpo en donde los miembros del cuerpo son los hermanos, pero la cabeza es Cristo Jesús. Sabemos que no existe iglesia perfecta. ¿Amén? ¿Usted está consciente de eso? No hay iglesia perfecta. Usted creía que esta iglesia era perfecta porque tiene un maestro de escuela dominical perfecto, ¿cierto? Que aunque creía eso,
Déjeme decepcionarle y decirle que no es así. No existe iglesia perfecta, porque todas las iglesias somos compuestas o están compuestas por pecadores imperfectos, pero pecadores imperfectos que han sido salvados y que están de camino y en proceso a la perfección. La iglesia es la comunidad de gente redimida y salvada que ha sido reconciliada con Dios, y los que la componen han sido reconciliados entre sí también. El primer beneficio, número 1, dice la palabra del Señor en el versículo 18, tenemos acceso al Padre por medio de los unos, de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Beneficio número 1, tenemos acceso al Padre. Y si ahora tenemos acceso o entrada al Padre, significa que antes no teníamos acceso o entrada al Padre. Verá, yo creo que el apóstol Pablo se está queriendo referir también a lo que antes en el Antiguo Testamento en el templo se llamaba el tabernáculo. El tabernáculo principalmente estaba compuesto por 3 partes: el patio o el atrio, luego venía el lugar santo, en donde algunos sacerdotes entraban, y luego había una pared, un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y en el lugar santísimo habitaba la misma presencia de Dios, en donde nadie podía entrar, solamente una vez al año un sumo sacerdote. Bueno, el apóstol Pablo aquí nos enseña que ahora todos, por medio de la fe, tenemos entrada. En Hebreos 10 dice la palabra del Señor, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero en plena certidumbre. Dice en otra parte, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente, tenemos acceso, tenemos entrada al lugar santísimo, a la presencia del Padre, a Dios. Ningún pecador sin Cristo tiene este privilegio, hermano. Ningún pecador sin Cristo tiene este derecho. Solo al creyente se le ha conferido este privilegio mediante la fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Punto número 2, dice la Biblia, no solamente tenemos acceso al Padre, sino que somos ahora ciudadanos del reino. Dice el versículo 19, si lee usted conmigo, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿Está conmigo, hermano? Dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Conciudadanos y ciudadanos del reino de Dios. Ahí la palabra advenedizo simplemente significa extraño, un forastero, un desconocido. Ya no somos extranjeros, ni extraños, ni desconocidos. Hace años atrás, al menos en Bolivia, era muy extraño ver a un extranjero. Un extranjero en un país ajeno es tratado de una forma diferente, ¿no es cierto? Nosotros podemos quizás, bueno, la mayoría de nosotros podemos experimentar eso en este país. Un extranjero en un país ajeno es tratado de una forma
muy diferente a los propios ciudadanos. Los ciudadanos nativos tienen ciertos privilegios que los extranjeros no lo tienen. De hecho, les contaré que gracias a esas restricciones en mi país, pues yo estoy aquí. Cuando mi esposa, mi novia en aquel tiempo, en Bolivia, estando viviendo allá, los dos decidimos casarnos, jamás pensamos venir aquí. Y al momento de ir a un registro civil, a una corte, le pidieron documentos a ella que le era imposible conseguirlos. Y también se iba a gastar un dineral. Los extranjeros tristemente no tienen en Bolivia los mismos privilegios que los nativos. Y a raíz de eso tomamos la decisión de venir y casarnos aquí, porque aquí es fácil casarse. Y gracias a eso estamos aquí. Pero, hermanos, el reino de Dios es un país celestial en donde ningún cristiano es considerado extranjero o advenedizo. Todos por igual somos ciudadanos y gozamos de los mismos derechos y privilegios. Todos. En el reino de Dios no hay ciudadanos de segunda ni de tercera. Dice Pablo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pero en el reino no solo hay derechos, sino también responsabilidades, hermanos. El cielo nos pertenece por derecho, por ser hijos de Dios. Es un privilegio que cada uno de los salvados recibimos. Ahora, la Biblia, por otro lado, nos enseña también que el reino es una esfera espiritual en la cual Jesús es el Rey y Él es la autoridad. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es someternos a esa autoridad, a ese señorío. Somos ciudadanos del reino, nos pertenece el cielo, estamos de camino a la gloria, pero nuestra responsabilidad también es someternos a ese Rey del reino, a Jesús como nuestra autoridad. Dice en Efesios capítulo 2, el versículo 19, conciudadanos de los santos. En otras palabras, no hay por qué llevarse mal entre nosotros, hermanos. Si para Dios no hay distinción, pues tampoco debe haberla entre nosotros, entre hermanos en Cristo Jesús, entre conciudadanos. Si Dios nos acepta a cada uno de nosotros, ¿cómo es posible que nosotros no nos aceptemos los unos a los otros? No hay razón para pelearnos, para dividirnos, para tener pleitos, para tener altercados. Si bien es cierto, todos somos diferentes, pero debemos amarnos los unos a los otros, considerando de que somos todos ciudadanos del mismo país celestial. Y punto número 3, para terminar, no solo tenemos el beneficio o la bendición de tener acceso al Padre, de ser ciudadanos del reino, sino que somos miembros de la familia de Dios. Un padre hereda a sus hijos el aspecto físico, el carácter, su manera de ser, etc. Mi esposa siempre me dice cuando me ve al lado de Asher, ahí está tu doble, me dice. Yo le digo, no digas eso, ¿cómo es posible que me compares con él? Yo soy mejor y más bonito. De alguna u otra forma, los padres heredamos rasgos a nuestros hijos. Hermanos, Dios en forma milagrosa
ha otorgado a sus hijos su propia naturaleza. Dice Pedro, ahora tenemos la naturaleza divina incrustada en nosotros. Dios de forma milagrosa nos ha dado su propia naturaleza, nos ha confiado a través de Cristo Jesús su misma persona. Y eso nos hace convertirnos en hijos de Dios y hermanos de Jesús, en donde Jesús es nuestro hermano mayor, es el primogénito. Puesto que hemos depositado nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo, Dios ahora nos ve y nos trata de la misma manera como ve y trata a su Hijo Jesucristo. ¿Acaso no es una bendición eso, hermanos? Nos trata con amor infinito. Así como el Padre da lo mejor a su Hijo, así también a los que están en su Hijo, es decir, a nosotros. En Hebreos capítulo 2, el versículo 11 dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesucristo está diciendo, ustedes son mis hermanos. Cuando su madre María fue a buscar en pleno culto a Jesucristo, Jesucristo le mandó a decir ¿qué cosa? Bueno, algunos le dijeron, hey, tu madre te busca, tus hermanos te buscan. Por si acaso Jesucristo tuvo hermanos y madre, la cual era María, ¿no es cierto?, aquí en la tierra. Entonces vinieron a buscarlo a él, fueron a anunciarle que su madre y sus hermanos lo buscaban. ¿Y cuál fue la respuesta de él? Mi madre y mis hermanos son todos estos. ¿Quiénes? Sus discípulos. Si usted es un discípulo de Jesús, si usted es un cristiano, usted es un hermano de Jesús. Usted es un hijo de Dios. El versículo siguiente, en Romanos 8:17, corrobora esto diciendo, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, así si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero usted de pronto dirá, yo pensé que todos éramos hijos de Dios. Yo pensé que toda la raza humana o toda la humanidad éramos hijos de Dios. Bueno, por más bonito que suene esto, déjeme decirle que no es lo que dice la Biblia. Y si algunos son hijos de Dios, ¿qué son los demás? Si la Biblia dice que solo los que creen en Él son hijos de Dios, ¿y los demás qué son? ¿Acaso no todos somos hijos de Dios? Bueno, debemos diferenciar en que todos somos creación de Dios, que es diferente. Pero la Biblia habla de dos familias. Una familia que le pertenece a Dios, la cual son sus hijos, y veamos cuál es la otra familia. En Juan 8:42 en adelante, la palabra del Señor dice, Jesús entonces les dijo, hablando con religiosos, con fariseos, si vuestro Padre fuese Dios, el contexto de este pasaje es que los fariseos le están diciendo, nosotros somos hijos de Abraham, por lo tanto somos hijos de Dios. Y Jesús les contesta, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. ¿Cuál es una de las características de los que son hijos de Dios según este versículo, hermanos? Amar al Señor. Y he venido, pues no he venido a mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y el versículo 44 termina definiendo, vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? ¡Wow!
de la familia del diablo. Todos los que no son hijos de Dios son hijos del diablo. Así dice la palabra del Señor. En Juan capítulo 1, el versículo 12, nos explica que solo los que creen, pero a todos los que creen en Él, en Jesús, y lo reciben, a ellos se les da el derecho, la potestad de llegar a ser, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Amén. ¿Eres tú un hijo de Dios? ¿Perteneces tú a la familia de Dios, en donde tu padre es Dios y tu hermano es Jesucristo? Amén. Hay un requisito, lo tenemos aquí arriba: creer en Él, recibirlo a Él, te convierte en un hijo de Él. Caso contrario, tú estás perteneciendo como aquellos fariseos y religiosos nada más que seguían costumbres y no a Dios. Tú estás perteneciendo a la familia del diablo. Si no tienes a Cristo, te invito a que hoy mismo creas en Él, lo recibas, hables con Él y le digas, implorándole: Señor, yo quiero ser tu hijo. Yo quiero pertenecer a tu familia.